Hola, buenas tardes. Les habla el profesor Paul Sierra, profesor de análisis numérico del Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad, hoy 9 de diciembre del 2023, se está grabando este video referente a la unidad 4, método de resolución de ecuaciones lineales, donde vamos a estar abordando los métodos de reducción de Gauss, el método combinado de Gauss-Jordan y el método combinado de Gauss-Jacobi, ¿ok? Los cuales son los contenidos que van a ser evaluados en la segunda prueba, en este caso en la segunda parte del segundo corte, ¿ok? Correspondiente a un 20%. En este sentido, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Como lo decía antes, vamos a ver los métodos de resolución de ecuaciones lineales a través del desarrollo matricial. Okay, el primer método que vamos a ver entonces es el método de reducción de Gauss, okay, para ecuaciones lineales. El método de reducción de Gauss consiste básicamente, okay, en, como lo podemos ver acá, en partir desde un sistema de ecuaciones y convertirlo en la forma matricial. Lo que vemos aquí, okay, en esta primera línea es realmente un sistema de ecuaciones, okay, donde vamos a tener tres ecuaciones o n cantidad de ecuaciones, lo cual el primer paso entonces para resolver este tipo de problemas a través del uso del método de Gauss es convertir el sistema en una matriz, ¿okay? Que corresponde al mismo número de filas, en este caso 3 filas por 3 columnas, como lo señalo acá. Posteriormente, como pueden observar, aquí aparece que esto es igual a una constante, ¿verdad? Porque como casi todas las ecuaciones de primer grado siempre son iguales a 0 o a una constante específica que se les suministra en el ejercicio. Esas constantes simplemente lo que van a formar parte de lo que llamamos la matriz ampliada, ¿ok? Que es el segundo paso. Entonces el primer paso, vamos a copiar la matriz proveniente del sistema de ecuaciones. En el segundo paso la ampliamos y nuestro tercer paso es llegar, llegar entonces a una expresión, ¿ok? De este tipo, una matriz en la cual tengamos anulación de los términos que se encuentran en la parte inferior izquierda, de manera de que nos queden ecuaciones, tres ecuaciones en función de unos coeficientes que nos permitan llegar a la resolución del ejercicio. En este caso, fíjense que en este caso este sería el valor de z, que va a estar conformado por un solo valor. Esto va a ser xy, pero xz, pero ya teniendo el valor de z, puedo calcular el de y, y teniendo el valor de z y de y, puedo calcular x, y y z, que en este caso va a ser igual también a una constante alfa. Ok, continuando, bueno, aquí tenemos un ejemplo, el método de reducción de Gauss-Jordan. Fíjense que estamos partiendo, ¿verdad?, de un sistema conformado por tres ecuaciones, en las cuales tenemos la primera ecuación, x menos y más z igual 2, tenemos la segunda ecuación, x menos 2y más z igual 7, y la tercera ecuación, x menos y igual a menos 2. Como lo decía antes, el primer paso en este caso es llevar de la forma que aparece en las ecuaciones a la forma matricial, de la forma lineal a la forma matricial. En este caso, fíjense que lo que estamos tomando son los coeficientes, ¿okay? Tomamos los coeficientes ok, continuando entonces, como lo decía antes, tenemos acá la expresión, okay, conformada por las tres ecuaciones que estructuran el sistema, okay, son ecuaciones de tipo lineal, donde podemos observar cómo el segundo paso, entonces la construcción de la matriz a través del uso de los coeficientes. En este caso sería x, que está acompañado del 1,
y o menos y que está acompañado también de 1 y z de 1. Entonces estos coeficientes se colocan aquí. Después vamos con la siguiente ecuación, x que formado por 1 menos y que está acompañado del coeficiente menos 2 y z del coeficiente 1. En el caso de la tercera ecuación, x menos y igual a 2. En este caso x sería 1, y sería menos 1 y z sería 0. ¿Ok? Entonces esto se reporta a través de la matriz ampliada. Ahora, lo que aparece aquí arriba, que dice R12, es la relación, no es más que la relación de las filas que estamos utilizando para poder obtener la anulación de estos tres valores. En este caso, como estamos utilizando la fila, estamos diciendo que está relacionando el elemento de la fila, los elementos de la fila 1 con los elementos de la fila 2, entonces procedemos primero a restar los elementos de la fila 2 con los elementos de la fila 1, de manera de que se elimine el primer valor, que sería este 0, que fue el resultado que obtuvimos acá. Ok. Posteriormente, en este caso le restamos menos 2, le restamos 1, ¿verdad? Que sería positivo, me va a quedar menos 1. 1 menos 1 me va a quedar 0, 5 menos, en este caso, 5, perdón, sí, 7 menos 2 me va a quedar 5. Ok, entonces la operación que hicimos aquí, su resultado viene siendo este. Ahora, como tenemos que completar esto para poder desarrollar el método, ok, faltaría entonces aplicar otro procedimiento. En este caso vamos a relacionar la fila 3 con la fila 1, y al obtener la resta decimos F3, ok, menos F1. Por lo general, cuando uno va a hacer la operación, en este caso la fila que uno coloca de este lado, ok, la primera fila es donde se va a copiar el resultado obtenido, porque es la fila que nos interesa modificar. O también, como lo vamos a ver más adelante en otros casos, si no vamos a modificar esa fila, podemos señalar hacia a dónde queremos ubicar el resultado obtenido. En este caso, bueno, simplemente lo que hicimos fue a la fila 3 le restamos los resultados de la fila 1, y los resultados obtenidos lógicamente se colocaron en la fila 3. Ok, obteniendo así este resultado que vemos aquí. Y hemos llegado entonces a la estructura que queríamos, que nos exige el método de reducción de Gauss, donde ya la parte inferior izquierda de la matriz es anulada a través o es llevada a la expresión 0, 0. ¿Ok? ¿Qué nos permite entonces esto a nosotros? Bueno, conformar tres ecuaciones lineales para la resolución del sistema. Fíjense que entonces con los coeficientes que quedaron, ¿ok?, formamos las ecuaciones de las que vamos a obtener los resultados de estas variables. En este caso, menos 1, 1 menos 1, 1 sería igual 2, sería x más y más z igual 2, que al ser despejada la x me va a dar menos 7, menos 1, en este caso y, como no está acompañada, y será igual a 5, y z será igual a menos 4, ¿verdad? Entonces, al despejar en este caso estas ecuaciones quedaron bastante directas, pero a veces pueden ser un poquito más extensas. Sin embargo, al despejar la expresión, vamos a tener entonces los valores de z igual 4, y igual menos 5, y al sustituir estos valores obtenidos en la primera ecuación, nos da el valor de x, que en este caso es menos 7. Ahora, ¿cómo comprobamos si lo que hicimos está bien? Bueno, tomamos cada uno de los valores, ¿ok?, y los vamos a introducir en el primer sistema con el que iniciamos el ejercicio, el primer sistema de ecuaciones. Lógicamente, si los valores obtenidos cumplen con son correctos, mejor dicho, van a cumplir con lo establecido en las igualdades del sistema. Es decir, aquí podemos ver x menos y más z igual 2, x menos 2y más z igual 7, x menos y igual a menos 2. Estos son los valores que obtuvimos de los despejes anteriores, y los estamos sustituyendo
en cada una de las variables que conforman las ecuaciones originales, y podemos observar aquí menos 7, ¿ok? Más 5, eso es menos 2, más 4 me va a dar 2, ok, se cumplió la primera ecuación. Después tenemos menos 7, ok, más 10 me va a dar, perdón, menos 7 más 10 me va a dar 3, más 4 me va a dar 7. Y finalmente menos 7 más 2 me va a dar menos 2. ¿Ok? Ahí podemos demostrar que se ha cumplido correctamente el orden de las ecuaciones. Y así finalizamos entonces con la explicación del método de reducción de Gauss. Ahora vamos a pasar a ver un método que yo lo llamo el método empleado de Gauss, pero que lo hicieron en combinación con el señor Jordan para ecuaciones lineales. Es un método muy similar al anterior, solo que un poco más laborioso. Al igual que en el método anterior, el primer paso, ¿verdad?, es ir de la forma matricial, perdón, de la forma de presentación de una ecuación lineal, ¿ok?, hacia la forma matricial, como lo podemos ver acá en la lámina. Seguidamente, fíjense, aquí está la clave de esto. Hacemos la matriz extendida como paso 2, y finalmente, aquí es donde mucha gente se confunde, pero aquí está la clave. Lo que ven acá, ok, que dice A31, A21, A32, A13, A23 y A12, es el orden que ustedes tienen que seguir para el abordaje de cada uno de la resolución de estas líneas, a fin de poder llegar a esta estructura. Fíjense que aquí, a diferencia del método anterior, el método anterior exigía que solamente se anulara esta parte. Sin embargo, aquí la matriz juega de manera simétrica, tanto en la parte inferior izquierda como en la parte superior derecha. Ahora, estos coeficientes que aparecen aquí no son más que A31. Lo que me está indicando es que primero yo voy a abordar el elemento que está en la fila 3, ok, voy a comenzar por aquí, elemento que está en la fila 3, columna 1. Posteriormente debo resolver el elemento que está en la fila 2, columna 1. Posteriormente sigo con el elemento que está en la fila 3, columna 2, que es este 0. Pues el elemento que está en la fila 1, columna 3. El elemento que está en la fila 2, ¿okay?, columna 3, que es este. Y finalmente debo resolver el elemento que está en la fila 1, columna 2. Ese es el orden que debo yo tener para poder dar una rápida resolución a este tipo de matriz. ¿Okay? Por otro lado, fíjense, las expresiones, o mejor dicho, las operaciones que se llevan a cabo son similares al método anterior, al método de reducción de Gauss. ¿Ok? En este caso, fíjense, que sí es importante acá. Por ejemplo, algo interesante que ofrece esta metodología es que, por ejemplo, cuando el orden me va a indicar también la relación entre las filas que yo debo combinar, de manera de que una fila no obstaculice, o si el desarrollo de los resultados de una fila no obstaculicen la otra. Por ejemplo, en el orden de trabajo, la ruta de trabajo nos aparece primero el 3,1, o sea que primero tenemos que hacer 0 a este elemento, porque está en la fila 3, columna 1. ¿Ok? Para ello, fíjense que se están combinando la fila 3 y la fila 3, la fila 1 y la fila 3. Como a este tendría yo que restar 2, yo dije 2 veces la fila 1, ok, 2 veces la fila 1 más la fila 3, y se coloca, anulo la fila 3, ok, y así sucesivamente. En este caso, aquí se combinó la fila 2, los elementos de la fila 2 con la fila
con la fila 1, ¿okay? Porque el objetivo era anular este señor que está aquí. En este caso sería menos 2 veces la fila 2 más 3 veces la fila 1. En este caso era menos 2 veces. Esto al ser 0, esto al hacerse 0, lógicamente 0 se lo suma 0. En este caso, menos 2 veces la fila 2, ok, que sería 10. Yo le sumo 3 veces la fila 1, que es negativa, me va a dar 10 menos 3 veces la fila 1, me va a dar 7. Aquí serían menos 14 sumado a 3, me va a dar 11. Y así sucesivamente, ok. Aquí les voy a dejar planteado del igual modo el resultado obtenido aquí. Entonces después pasamos a la ruta, en la ruta de resolución al elemento 3.2, es decir, vamos a desarrollar la fila 3, el elemento 2, que sería este, anular este que está aquí, que fue el que se hizo 0 aquí. ¿Cómo lo hicimos? A través de 5 veces F3 más 3 veces F2, ok. 5 veces F3, que es positivo, negativo, se le suma, esto me va a dar 15 más menos 15, lógicamente esto se hace 0, igualmente aquí 11, 5 veces F3 serían 55, sumado a 21, ok, esto serían 5 por F3 serían 55, más 3 por F2 sería más 3 por, serían 21, serían 76, ok, este valor que obtuve aquí. Y de igual modo se hace con los términos independientes. En este caso sería menos sería 5 veces F3, que es menos 40, más 36 negativo, me va a dar menos 76. Aquí lo que hice fue entonces aplicar una división de manera de reducir estos dos elementos, y ya he llegado de este lado a la resolución inferior de la matriz. De igual modo, bueno, se sigue estableciendo las relaciones de acuerdo al orden que traíamos acá, ¿ok? Hasta que finalmente llegamos a la estructura que exige la matriz. Ok, a diferencia de la anterior, aquí no se hacen despejes. Aquí, como tenemos una estructura simétrica, ya los valores de x, y, z vienen dados por el vector que ven acá. En este caso el valor de x sería 2, el valor de y sería 1 y el valor de z sería menos 1. ¿Ok? Como lo expresa acá. x2, y1 menos z1. ¿Cómo confirmamos que lo que hicimos está bien? Del mismo modo que en el caso anterior, debemos sustituir nuestros valores obtenidos en la expresión original, en el sistema original, y procedemos a evaluar cada función la cual nos debe dar como resultado, en este caso la constante que establece el sistema. En este caso 2x menos y más z establece como igualdad el número 2. En este caso, si evaluamos, esto me va a dar 2, ¿verdad? Que 2 por 2 es 4, menos 2 es 2. Si evaluamos la segunda ecuación, esto me da 3 por 2, 6, más 1, 7, menos por menos da más, 7 más 2 es 9. Y si evaluamos la tercera expresión, me debe dar menos 2, más 2 por 1, más 5z, que me va a dar menos 5. Y finalmente vamos a ver lo que es el método iterativo de Jacobi-Gauss-Seidel. Okay. Este método básicamente lo que representa es una transformación de dos matrices o de dos vectores a través de una matriz. Como podemos observar,
va a estar conformado principalmente, al igual que el anterior, partimos de un sistema de ecuaciones que debemos transformar en una matriz dada, ¿okay? Y que a su vez va a estar desglosado en dos vectores: un vector conformado por el valor de las incógnitas y un vector conformado por el valor de los términos independientes. ¿Ok? Bueno, un poco lo que es la definición de los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel son el equivalente en la solución de sistemas de ecuaciones lineales al método de aproximaciones sucesivas en la solución de ecuaciones algebraicas. Consiste básicamente en obtener una ecuación de recurrencia matricial, en este caso, y proponer un vector solución inicial. Posteriormente se deberán realizar las iteraciones necesarias hasta que se diferencia entre dos vectores consecutivos, hasta que la diferencia entre dos vectores consecutivos cumpla con la tolerancia predefinida. En realidad, estos métodos representan una adaptación vectorial de un proceso escalar, lo que implica la necesidad de adaptar los conceptos necesarios. Los procesos iterativos se detienen cuando entre dos aproximaciones consecutivas se cumpla con determinado error preestablecido. En este caso, deberá medirse la norma entre dos vectores para reconocer el momento en que se satisface la cota del error. Ok, ¿cómo se come esto que acabo de decir? Bien, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos acá básicamente esta expresión, ok, que me dice que A por X igual B. Básicamente, ¿quién es X? X viene siendo la incógnita, es decir, lo que yo necesito determinar. A es el coeficiente que acompaña en la incógnita, que en este caso está expresado por valores escalares en una matriz. Recordando que estos casos estamos hablando de la adaptación de vectores, entonces estamos hablando de un valor, una matriz conformada por coeficientes de tipo escalar, y tenemos el vector, ok, que es X, que es quien queremos determinar. Pero esto también lógicamente está igualado a un resultado que es el término independiente. En otras palabras, esto es una manera muy reducida, ¿okay? Muy simplificada, muy compacta de expresar un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Esto es una matriz, esta X que parece que tuviese un promedio, y esta B no son más que una matriz que multiplica a unas variables y que son iguales a un sistema de ecuaciones. Pero la A se puede sustituir por dos matrices pequeñas, que son en este caso, en esta expresión le han llamado D más R. Ahora, fíjense acá, aquí aparece ya un poco más en detalle quién es A, quién es D y quién es R. ¿Ok? A va a estar conformada por la suma de las dos matrices. ¿Ok? Mientras que D, ¿quién va a ser D? D va a ser la matriz en la cual vamos a encontrar que todos los valores alrededor de la diagonal son 0. ¿Ok? Por lo que esta matriz, los valores tienen que ser mayores a 0. O sea, ¿okay? Lo que me está indicando esto, que este valor debe ser mayor a los valores que le circundan alrededor. Este valor debe ser mayor a los valores que le circundan alrededor, porque son diferentes de 0. Este valor debe ser mayor a todos estos valores que le circundan alrededor, y así sucesivamente. Y tenemos la parte R, que es cuando me indica, ok, cómo debe ser el comportamiento si en caso que estos valores sean 0, cómo debe ser el comportamiento de los valores también que están alrededor. ¿Ok? Pero si, a ver, vamos, si A es la suma de estas dos matrices,
lógicamente, este valor al sumarse con este valor, ¿ok? Porque en la matriz recuerden que la suma es fila, esta fila se suma única y exclusivamente con esta fila. Esto me indica entonces en conclusión de que este valor al sumarse con este valor tiene que ser mayor a todos estos valores también que están aquí. ¿Ok? Es lo que me está indicando. ¿Lo ven? Es decir, vamos un poco atrás. El teorema dice que la matriz A va a ser la suma de D más R. ¿Ok? Donde D va a ser una matriz cuya diagonal principal son valores diferentes de 0. ¿Lo ven? Todos estos valores lo que está indicando es que son diferentes de 0, el resto es 0. Y R son valores cuya diagonal principal son valores iguales a 0. Y los valores que están alrededor son diferentes de 0. Ahora, si A es si A representa la suma de R más R, ¿ok? El valor resultante, es decir, el valor resultante que es esta matriz, lógicamente indica que todos estos valores deben ser mayores a los valores que los circundan. Ok, vamos a verlo a través de un ejemplo. Creo que se va a ver un poco más claro. Por ejemplo, tenemos este sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Lo primero que vamos a analizar es la dominancia de la matriz. ¿Cómo analizamos la dominancia de la matriz? Bueno, lo que acabo de decir. Yo tengo que ubicar, okay, antes de llevar esto a la forma matricial, que el valor que yo coloque, cada valor que yo coloque aquí, debe ser mayor. En este caso, la línea diagonal, sus valores deben ser mayor a los valores que los circundan. En este caso, fíjense, tenemos 2x, el cual, esto en valor absoluto, ok, no considerando el signo. Quiero aclarar eso. Esto se toma en valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 2x, en este caso el coeficiente 2 es 2, pero 2 es igual a 2, pero es menor que 2. Entonces, este caso no está cumpliendo. ¿Ok? 5 es mayor a 2, a y, a z y a 3. En este caso sí se cumple el criterio. Y 2, que es mayor acá a 1, también se cumple el criterio. Sin embargo, aquí no se cumple. Dado que no se cumple el criterio, hay que hacer lo que llamamos en el paso 2 una reorganización de la matriz para garantizar su dominancia. ¿Qué refiere una reorganización de la matriz? Bueno, cambiar de posición las filas, ok, de manera de garantizar el resultado obtenido cumpla con el criterio. Por ejemplo, en este caso, la fila menos 7 se encuentra en la fila 3. Esa fila la vamos a cambiar con la posición 2, con la fila 1. Entonces la fila 1 pasa para donde está la fila 3 y la fila 3 pasa para donde está la fila 1. Pero lo interesante de acá entonces es que fíjense, vamos a tener al hacer el cambio de fila, 7 es mayor que 3 y mayor que 1 en valor absoluto. Ok, por lo que está cumpliendo con el criterio de los que están a su alrededor. 5 tengo alrededor 1, 2, 3 y 1. También cumple con el criterio. Y 6 es mayor que 2 y mayor que 6 es mayor que 2 y mayor que 1. Entonces, de esta manera sí puedo aplicar el método de reducción de Jacobi. Ahora, ¿cómo funciona el método de reducción de Jacobi? Una vez que yo tengo ya organizada mi matriz, ¿ok? O mi sistema de ecuaciones, mejor dicho, en este caso vamos a hablar del sistema de ecuaciones, yo voy a proceder a despejar de cada una de las ecuaciones en este orden. En este caso, esta lo voy a utilizar para despejar a X, la segunda para despejar a Y y la tercera para despejar a Z. ¿Ok? Y voy a generar 3 ecuaciones iniciales.
Con esas ecuaciones iniciales yo voy a comenzar a hacer el método iterativo. ¿Cómo? Fíjense que los valores iniciales que se asignan a X, Y y Z son iguales, ¿no? En este caso es 0. Entonces yo sustituyo en mi primera expresión, en este caso X y Z, el valor inicial es 0. ¿Ok? Como este factor no depende de ninguno de los otros dos elementos, al ser 0 esto se anula y me va a dar un valor de X. Obtenido ese valor, que es 0,7142, paso a evaluar con este valor obtenido dentro de la expresión Y, manteniendo el valor 0 de Z. ¿Ok? Y una vez obtenido el valor de Y, ese va a ser sustituido, ese valor, en la nueva expresión para el cálculo de Z. Entonces fíjense, el valor obtenido anteriormente de X fue 0,7142. Ese 0,7142 lo estoy entonces utilizando para el cálculo de Y. Como aún Z sigue siendo 0, ¿ok? Así obtengo el valor de 3.5714, que sería Y. Ahora, en la expresión utilizada para el despeje de Z, que es 8 más 2Y más 2X, aquí se sustituyó 3.5714, que fue el valor obtenido de Y, más 2,071, fíjense que el valor es X, el valor obtenido de X, obteniendo así un nuevo valor. Ahora, ¿cómo calculo los errores? Los errores van a ser simplemente, como es un vector y tiene dirección X, Y, Z, ok, es la adaptación de un método vectorial, va a ser el valor anterior menos el valor actual entre el valor actual por 100, ok, de cada uno de los vectores. En este caso, para X será 0 menos el valor obtenido entre el valor obtenido, ok, esto en valor absoluto, ¿sí? Todo esto. Aquí abajo yo no proyecté las barras de valor absoluto, pero deberían llegar hasta acá, hasta aquí, ok. Sin embargo, hago la aclaración ahorita aquí en el video. La aclaratoria, perdón. Ok, igualmente, fíjense, en este caso, lógicamente, como estamos partiendo de un valor 0, que es el valor inicial, todos los errores me van a dar 100%. Ok. Todos los errores me van a dar al 100%. Entonces, bueno, continuamos. Con los resultados anteriores obtenidos, en este caso de X, ok, pasamos entonces, fíjense que en el caso de X, esto depende de Y y depende de Z. ¿Quiénes eran mis valores anteriores de X? Y me dio 3,57 y Z me dio 2,59. Si vamos al nuevo cálculo, 3,57 y 2,59. Es decir, los resultados anteriores se van a utilizar como los resultados nuevos para el cálculo, nuevamente para el nuevo cálculo de las variables. Ok, en este caso, fíjense, vuelvo a obtener un valor de X. El nuevo valor de X es el que utilizo para en este caso, para el cálculo del nuevo valor de Y. Y Z, como aún no ha sido calculado, siempre voy a utilizar el valor anterior. Ok. Igualmente que en el caso anterior, entonces voy a obtener tres valores, los cuales los voy a utilizar para el cálculo del error. En este caso, este va a ser mi valor actual y el valor anterior, ok, serán los valores obtenidos en la iteración anterior, valga la redundancia. En este caso, fíjense cómo disminuyen los errores. Okay, bajamos de 28 a 100, de 100 a 28, de 100 a 19,60 y de 100 a 17,48. Okay. Igualmente, ya esta es la tercera iteración. Okay, fíjense los valores. Igualmente se repite exactamente el mismo procedimiento porque es un método iterativo. Okay, obtuvimos tres nuevos valores a partir de la sustitución de los valores anteriores.
y se vuelve a calcular el error. Ustedes pueden observar aquí cómo el error va bajando consecutivamente. Esto ya es la cuarta iteración, ¿ok? ¿Sí? Aquí tienen los nuevos valores. Fíjense cómo baja de nuevo el error. Y finalmente, fíjense, este cuadro que está aquí, un cuadro que yo hice en Excel para mostrarles, en el caso si hubiésemos estado trabajando con un error de 0.1%, ok, ¿qué fue lo que hice? Simplemente observen cómo el error va bajando, ok, para X, para Y y para Z, el error va bajando hasta que alcanza el grado exigido, ok. Aquí simplemente lo que hice fue programé esta celda, esta que ven aquí, en función del despeje de las ecuaciones. Como ustedes saben, los valores iniciales son X, Y y Z. Tanto para X, Y y Z es 0. Esos valores los cargué en la función evaluada. Eso me arrojó estos valores que están aquí. Y lógicamente este valor da 100 porque estoy restando cada uno de los valores menos el 0. Posteriormente, estos valores, al ser los nuevos valores, los igualo esta celda con esta, y al arrastrar la fórmula, ella va a ir copiando todos los valores hasta que les da este señalamiento. Por ejemplo, en este caso yo lo hice para un valor menor a 0.1%. Y fíjense, donde aparecen los valores verdes, lo que me está indicando, o aparecen los valores que están en color verde, lo que me indica realmente es donde el vector, cada uno de los vectores alcanzó la convergencia, ok, a un punto mínimo que logró cumplir con el error. Eso es lo que me está indicando aquí. Los que están hacia abajo, bueno, cumplieron aún más. Okay. Recomendación: traten de hacerlo a través de una página de Excel, ok. Y si me la envían, eso sí, si en el examen o el trabajo que se va a enviar a continuación de este video van a trabajar con Excel, les agradezco me envíen la página de respaldo, ¿sí? Bueno, señores, espero haber cumplido con el programa. Estos son realmente los métodos de ecuaciones de resolución de ecuación lineal que más se utilizan, ¿okay? Y son los que vamos a estar evaluando en esta segunda entrega de el segundo corte de análisis numérico. Ok, bueno, muchísimas gracias. Estoy atento a sus dudas. Muchas gracias.